Muy buenas tardes. Toda honra y toda gloria es para nuestro Dios, el cual nos regala un nuevo día de vida y de salud. Se preocupa que no nos falte nada, pone la bendición sobre nuestra mesa y nos cuida cada día, nos protege cada día y podemos estar una vez más preparándonos para recibir la palabra de Dios, para crecer en conocimiento, mientras que nuestro Dios viene por nuestras vidas. En esta tarde la palabra del Señor la tenemos en el libro de Jeremías, capítulo 18, versículo 1. Y le damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vino palabra de Dios a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, ahí te haré oír mis palabras. Bendito y alabado sea el Señor. Este texto nos dice que el Padre Dios le pide al profeta Jeremías que vaya al taller del alfarero y que observe detenidamente cómo trabaja el alfarero. Porque luego que Jeremías observe el trabajo que realiza el alfarero, Dios le entregará allí un mensaje. De manera que Jeremías obedece y va allí al taller del alfarero y observa cada movimiento del alfarero, para poder entender el mensaje que Dios le iba a entregar a través del momento que él viera cómo trabajaba el alfarero. Y mientras observaba, vio que el alfarero tomó la arcilla, la greda o el barro y la amasó con sus manos y luego la puso en la rueda y empezó a darle forma a ese barro hasta terminar una vasija o un cantarito de greda. Una vez que terminó el alfarero de hacer el cantarito de greda, lo observó por todos lados y no estaba al agrado del alfarero. Por lo tanto, el alfarero vio que habían ciertas imperfecciones en el cantarito de greda o en la vasija, y volvió otra vez a convertirla en masa, volvió allí a amasarla y nuevamente a la rueda que giraba para tratar de formar otro cantarito de greda. Y una vez que concluyó el trabajo que lo hacía con tanta destreza y experiencia, es que lo observó por todos lados y ahora estaba realmente a su agrado. Mientras el profeta Jeremías observaba aquello, es que el Padre Dios le habla y le dice:
Esto lo vemos en Jeremías 18:6. Jeremías, no podré hacer yo lo mismo que hizo el alfarero, moldear en ustedes una vasija o un cantarito de greda a mi gusto, a mi agrado. Y luego le dice, porque así sois vosotros, como el barro en las manos del alfarero. Esta porción de la palabra de Dios nos da a entender que Dios es nuestro alfarero y que Él nos va modelando o moldeando para que seamos una vasija al agrado de Dios. Cierto que nosotros, los hijos de Dios, cuando hemos aceptado al Señor, llegamos con muchos defectos. Llegamos toscos, llegamos rudos. Entonces el alfarero, Dios, empieza a moldearnos, quitándonos todas las imperfecciones para lograr un cantarito de greda o una vasija conforme Él nos quiere. Entonces, con mucha destreza, con mucha habilidad, forma de nosotros una vasija verdaderamente una obra de arte, porque Él es el artista, así como formó al primer hombre allí en el huerto del Edén. Podemos entender que Dios nos va quitando todas esas imperfecciones para que en su amor y misericordia con el cual trata esa vasija que es su vida y es mi vida, con tanto amor y misericordia, para que podamos llegar a ser lo que Dios quiere de nosotros, no lo que nosotros logremos de nosotros mismos, sino lo que Él quiere. Y cuando el hombre llega a ser una vasija que Él quiere, la bendición de Dios fluye por doquier. Vamos a ver la historia de una vasija que llegó con tantas imperfecciones a las manos poderosas y amorosas de nuestro Padre Dios. Esa vasija que veremos hoy se llama el discípulo Pedro. Estaba allí pescando pescados y arreglando las redes. Y Jesús se acercó a él y le dijo: Simón Pedro, ven, sígueme, Simón Pedro. Y vemos nosotros que le dijo Pedro: ya no serás más pescador de pescados, sino que serás pescador de hombres. Pedro era un hombre violento, vengativo, impulsivo,
inestable emocionalmente. Por supuesto que Dios conocía todos los defectos de Pedro. Pero como Él dice en su palabra que vino a los enfermos, a los necesitados, a los imperfectos, a aquellos que tienen necesidad de Dios en el alma. Y sabía perfectamente que Pedro tenía todos esos defectos. Bendito y alabado sea el Señor, que Él vino a los defectuosos, Él vino a aquellos que necesitan sanar el alma. ¿Se imagina usted que la elección de Jesús hubiera sido a hombres intachablemente perfectos, cosa que no hay? Y la elección de Jesús hubiera sido aquellos cultos preparados a hombres y mujeres impecables. Querría decir que ni yo, ni usted hubiésemos tenido la posibilidad de ser hijos de Dios. Jesús tenía toda la voluntad para trabajar ese barro, cual alfarero que toma esa vida imperfecta para trabajar en él. Sabía quién era Pedro, sin embargo tenía todo el amor para trabajar ese barro, esa arcilla, porque a eso vino Él, para hacer de nosotros una vasija para su honra y para su gloria. Veremos cómo Jesús va trabajando ese barro que era Pedro, para ir mejorando la vida de Pedro. En Juan 13:5 nos dice que Jesús tomó un tiesto con agua, un bañador o un lavatorio y se dirigió a lavarle los pies a sus discípulos. Todos ellos aceptaron calladamente que Jesús les lavara los pies, porque sabían que Jesús en lo que hacía les entregaba una enseñanza para la vida espiritual de ellos. Pero llegó allí al momento de Pedro. Y antes les había enseñado a través de lavarle los pies, dos cosas les enseñó. Primero, les enseñó que el líder, el que está al frente de un grupo, no solo debe servirse de ellos por ser líder, sino que debe servir a aquellos que están bajo su cuidado. Y luego les enseñó la humildad. Pero cuando llegó allí a Pedro, quiso lavarle los pies. Y Pedro le dijo: jamás me dejaré lavar los pies contigo. Ahora el alfarero toma ese barro
y lo empieza a modelar. Y le dice: Pedro, si no te lavo los pies, no tendrás parte conmigo. Quiso decirle: no tendrás parte en los planes que yo tengo para los discípulos. Al oír estas palabras, Pedro le dice: entonces, Señor, no me laves solo los pies, lávame las manos, la cabeza y los pies. Porque Pedro quería tener parte en los beneficios que obtenemos teniendo al Señor a nuestro lado, beneficios que obtenemos en esta tierra y beneficios que obtendremos allí en la gloria de Dios. Así fue modelando el alfarero Jesús la vida de Pedro. Seguimos. Mateo capítulo 14, 22 nos dice que los discípulos estaban esperando a Jesús allí en la barca en alta mar. Y de repente vieron que una figura venía caminando por las aguas. Se asustaron, pero cuando Jesús se iba acercando, les dijo: no temáis, porque yo soy Jesús. En ese momento, Pedro, el apresurado, el intrépido Pedro, le dice: si eres tú el Señor, deja que yo también camine por las aguas. Jesús le dice: ven. Pedro desciende de la barca y empieza a caminar sobre las aguas. Luego siente el fuerte viento, mira las olas, mira el agua y empieza a hundirse. ¿Por qué empezó a hundirse? Porque la valentía de Pedro, la audacia de Pedro que demostraba era humana. No había fe sólida en Pedro. Por eso allí tenía que seguir trabajando el alfarero en ese barro imperfecto y empezó a hundirse. Y gritó y llamó y le dijo: Señor, sálvame, Señor. Y vemos que Jesús le tomó de la mano y lo subió nuevamente a la barca. Aquí Jesús toma el barro y nuevamente lo amasa y trabaja en la conciencia de Pedro y le dice: hombre de poca fe, ciertamente tenía valentía, audacia humana, pero no tenía puesta la confianza en Dios. Allí lo va moldeando Jesús con toda su paciencia. Posteriormente, Jesús sabía que la misión de él en la tierra culminaría con la crucifixión de él, que lo sepultarían y luego ascendería a la gloria de Dios.
y reúne a sus discípulos para ponerlos en alerta respecto a lo que iba a acontecer con él. Y les dice: muy pronto ustedes se van a escandalizar de mí, porque escrito está en las Escrituras sagradas que dice: heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Se refería al pastor de los pastores, a él, a Jesús. Lo herirán y las ovejas serán dispersadas. Y el intrépido Pedro le hace valientemente una promesa y le dice: aunque todos se escandalicen de ti, yo no, porque si fuera necesario, mi vida voy a dar por ti, voy a morir contigo. Vemos nosotros que le dijo: y no te voy a negar, Señor. Un nuevo arranque emocional, humano de Pedro. Vemos que Jesús lo vuelve a corregir y le dice: Pedro, antes que cante el gallo, me vas a negar 3 veces. Pedro quedó calladito y no dijo nada. Luego aparecen los soldados y toman a Jesús. Jesús, por cierto, no se resiste. Seguramente estos soldados lo tironeaban para allá, para acá a Jesús, o lo jaloneaban para todos lados a Jesús. Y Pedro toma una espada y le corta la oreja a un soldado. Pedro pensó que Jesús le iba a decir: muchas gracias, Pedro, por salir en mi defensa, muchas gracias. No fue así, porque vemos que Jesús nuevamente toma ese barro y le dice: ¿tú crees, Pedro, que yo necesito que tú me defiendas? No, Pedro, ¿acaso si yo no orara a mi Padre, Él no me enviaría más de 12 legiones de ángeles que me defiendan? Pedro, ¿cuándo vas a entender que lo que está escrito en las sagradas escrituras tienen que cumplirse en mí? Yo tengo que cumplir todo lo que está escrito allí de mí. Le quiso decir: todo lo que a mí me ocurre está dentro de los planes de mi Padre. Bendito sea el Señor. Así iba Jesús tratando esa vasija. Posteriormente Jesús es arrestado y lo llevan a declarar ante las autoridades. Los discípulos se dispersaron tal como los dijo
Jesús. Lo dejaron solo, lo abandonaron. Cada uno escapó por su vida y se alejaron unos de los otros. Pedro estaba caminando por allí para ver de lejos qué es lo que ocurría con Jesús. Y de repente se acercó una muchacha y le dijo: tú también estabas con Jesús. Y él le dice: no sé lo que estás hablando. No sé a qué te estás refiriendo. Ya lo había negado una vez. No sé a qué te estás refiriendo. Una vez ya lo había negado. Luego se acercó otra persona y le dice: él también estaba con Jesús. Y Pedro le respondió: no conozco a ese hombre. Le había negado ya 2 veces. Se acercó otra persona y le dijo: este andaba con Jesús. Habla igualito que él. Y Pedro le dice: no sé de quién me hablas. Le había negado 3 veces. Termina de negarle las 3 veces y el gallo canta. Y Pedro lo escucha, kikiriki, y Pedro lo escucha. Y se acuerda que el maestro le dijo: antes que cante el gallo, Pedro, me habrás negado 3 veces. Bendito y alabado sea nuestro Señor. Luego vemos que a través de la palabra de Dios, Pedro estaba muy molesto porque lo habían descubierto que andaba con Jesús el Nazareno. Cuando escucha cantar al gallo, Pedro se aparta a un lugar solo y lloró amargamente, dice la palabra, arrepentido de haber negado al maestro que tuvo tanto amor y paciencia para ir corrigiendo poco a poco sus imperfecciones. Jesús ya había sido crucificado, sepultado y ya había ascendido a la gloria del Padre. Los discípulos se unieron nuevamente y empezaron a seguir predicando en medio de un ambiente tremendamente hostil y de persecución. Pero ellos siguieron predicando. Jesús, antes de irse, mientras conversaba con ellos, les dijo: no los dejaré huérfanos. No se quedarán abandonados. Yo voy a ir al Padre y le rogaré que les envíe el Consolador llamado el Espíritu Santo, para que les acompañe, para que esté con ustedes, para que les recuerde todo lo que yo les he enseñado. Efectivamente,
importante. Estaban allí todos reunidos en la parte alta del edificio llamado el aposento alto. Habían alrededor de 120 personas que allí estaban celebrando la fiesta de Pentecostés. De repente sintieron un estruendo muy fuerte, un ruido muy fuerte y un viento que soplaba dentro del ambiente donde estaban reunidos. Todos fueron impactados por manifestaciones sobrenaturales. Empezaron a hablar en otros idiomas y nadie entendía lo que allí estaba aconteciendo, porque nunca antes tuvieron una experiencia de la magnitud de las cosas que estaban viendo. Pedro se puso de pie delante de todos y les explicó qué es lo que estaba sucediendo. Y les dice: lo que pasa es que el Espíritu Santo descendió de la gloria del Padre y se ha posesionado en nuestros corazones. Bendito y alabado sea el Señor. Era la respuesta del Padre Dios sobre la petición que le hizo Jesús allí en la gloria. Había descendido el Espíritu Santo y había tomado la vida de todos ellos, porque su palabra dice que hoy somos templos del Espíritu Santo y Él mora en nuestros corazones. Hechos capítulo 1 versículo 8 dice: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Esto es lo que había ocurrido con Pedro. Había descendido a Pedro el Espíritu Santo y Pedro había recibido poder, autoridad y fuerza para explicar lo que estaba aconteciendo. De manera que podemos entender que la obra que empezó Jesús en Pedro, modelando ese barro para lograr hacer de él una vasija agradable a los ojos de Dios, es que el Espíritu Santo, cuando descendió, había terminado la obra que Jesús había empezado, tratando de modelar la vida de Pedro. Pedro fue lleno del poder del Espíritu Santo. Pedro ya era una vasija agradable a los ojos del Padre Dios.
De manera que como ya había sido modelado conforme Dios quería, es que lo llenó de su poder y de mucha autoridad. Bendito sea el Señor. La palabra de Dios nos habla que Pedro comenzó a predicar con toda la fuerza de su corazón. Y vemos que iba, dice Pedro y Juan, allí al templo de la Hermosa, y vieron a un hombre paralítico que estaba pidiendo limosna, el cual nunca había caminado. Y cuando vio a Pedro y a Juan, extendió la mano para pedirles una moneda. Y Pedro, que estaba lleno del poder del Espíritu Santo, le miró a los ojos y le dijo: no tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy. ¿Qué tenía Pedro? Pedro tenía el poder de Dios. Pedro estaba lleno del poder de Dios. Y le dice: levántate, lo toma de su mano, lo alza y de un salto el hombre se pone de pie y empieza a caminar. Bendito sea el Señor. ¡Qué grandes obras hace Dios cuando el hombre es una vasija conforme la voluntad de Dios! Cuando el hombre es una vasija o la mujer es una vasija conforme el deseo de Dios. Posteriormente, todos los que estaban allí en Pentecostés entraron de acuerdo en vender sus propiedades. Seguramente tenían más de una propiedad y vendían las que tenían por demás y traían el dinero a los apóstoles para que hubiera una tesorería allí para poder repartir y que todos tuvieran igual, que todos pudieran contar con bienes aquellos que no tenían. Y llegó un hombre llamado Ananías y le dijo a Pedro: en tanto vendí la propiedad, aquí está el dinero, apóstol Pedro. Y Pedro, que estaba lleno del poder del Espíritu Santo, recibe en su mente y entiende que el varón estaba mintiendo. Y le dice: Ananías, ¿en eso nomás vendieron la propiedad? Y Ananías le dice: sí. Mientras Pedro le decía a Ananías: no has mentido a los hombres. Lo que pasa, Ananías, que el Espíritu Santo está dentro de mí. No me has mentido a mí, Ananías, le has mentido al Espíritu Santo. En ese momento Ananías se desplomó y allí expiró.
Bendito sea nuestro Dios. Perdón. Posteriormente viene la esposa y le dicen: tanto han vendido la propiedad. Y la esposa, que había entrado en comunión con el esposo para mentir, le dice: sí, lo mismo ocurre con ella. Posteriormente Pedro sigue predicando, investido del poder de lo alto, y lo llaman de una casa y le dicen: apóstol Pedro, Dorcas o Tabita era una mujer muy noble que hacía trabajos y le daba a la gente necesitada, y ha muerto, y la necesitamos a Dorca. Hay mucha necesidad en este pueblo. Necesitamos la bondad de esa mujer. Pedro llega al hogar de ella. Había mucha gente allí lamentando la muerte de Dorcas, y Pedro los saca a todos para afuera y se queda allí con el féretro. Se hinca de rodillas y clama al Padre Dios por esta mujer que era necesitada por aquel pueblo. Mientras Pedro estaba de rodillas, humillado, pidiendo a Dios misericordia, la mujer se incorporó y volvió a la vida. ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso! Eso es lo que hace Dios y su Espíritu Santo cuando el Hijo de Dios alcanza a ser la vasija agradable a los ojos del poderoso Dios. Bendito sea nuestro amado Dios. De ahí en adelante, Pedro nunca más negó a Dios, nunca más lo negó. Donde iba a predicar, Pedro confesaba que Jesús era el Cristo ahora glorificado por el Padre. Pedro ya había sido moldeado completamente como una vasija en las manos de Dios conforme su voluntad de nuestro Dios. Pedro alcanzó tal espiritualidad por el poder del Espíritu Santo en él, que Pedro escribió, sabemos que era iletrado. Pedro, dirigido por el Espíritu Santo, Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, escribe 2 cartas o epístolas, en las cuales nos entrega maravillosas enseñanzas, maravillosas doctrinas para nuestro crecimiento y madurez espiritual. Pedro, dirigido por el Espíritu Santo. Estimada persona, estimado hijo del Dios Altísimo, tal vez usted
tiene problemas con su carácter. Y eso le ha llevado a destruir su hogar y a ahuyentar a sus hijos. Permítame decirle que hay seres humanos que desde la mañana amanecen amargados, intratables, alterados y también agresivos. Quiero decirle que si usted está en esta condición, es que urgente necesita al alfarero de Pedro. Necesita que esa vasija imperfecta sea convertida en barro y sea hecha una nueva vasija agradable a nuestro Dios. El alfarero divino está a su disposición. El alfarero divino quiere trabajar en usted y hacer una vasija que sea verdaderamente una obra de arte en las manos santas y benditas del alfarero. ¿Qué tiene que hacer usted? Pedírselo y dejarlo, que Él nos moldee como Él solo sabe hacerlo. Y le aseguro que lo hará con amor y con misericordia. Él nos hace un llamado: venid a mí, todos los que estáis cansados de tu carácter, cansados de tus actitudes. Venid a mí, todos los que estáis cansados, y yo los haré descansar. Bendita sea la invitación de Dios. No desprecie el llamado de Dios. Dios es amor y misericordia. Permítale a Dios que entre a su corazón y luego entrará también el Espíritu Santo y concluirá una obra maravillosa en su vida, porque dice su palabra que el que comenzó la obra la terminará. De manera que entréguese a Dios como el barro en las manos del alfarero divino, para que usted sea esa vasija agradable ante los ojos de Dios y Dios se glorifique en gran manera en su vida, hijo de Dios. Vamos a orar delante de la presencia del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, todos tenemos necesidad de usted, alfarero divino. Todos necesitamos que usted trate con nuestro carácter, que usted nos vaya moldeando cada día conforme su voluntad, porque es la única manera de que podamos, Señor, ser plenos en el Espíritu
Espíritu Santo, con poder, autoridad, fuerza, valentía, ímpetu, pero espiritual, no carnal, porque carnal echamos a perder las cosas. Señor, en esta hora le pedimos que sea nuestro alfarero. Hay cosas que usted sabe que tenemos que cambiar y no vamos a cambiar solo. Necesitamos de sus manos perfectas que saben hacer las cosas con tanto amor como las hizo con Pedro. Señor, tome este barro y moldee en nosotros una vasija para su honra y para su gloria, una vasija verdadero testimonio para ganar las almas que tienen que llegar para recibir la bendición suya en esta tierra y también en la gloria del Padre. En esta hora clamo que usted bendiga a todos a quienes han escuchado este mensaje que usted me ha dado para todos nosotros, porque aún somos imperfectos. Bendiga cada hogar, bendiga cada familia, bendiga la vida de los que han prestado oído al mensaje de la palabra de Dios. Sea usted fortaleciendo a los débiles espiritualmente, sea usted sanando a aquellos, Señor, enfermos del alma y del cuerpo también. Le damos gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios les bendiga.